En esta ocasión les presentamos la segunda conferencia de este ciclo con el tema Las organizaciones sociales en la construcción de la izquierda, que estará a cargo de la compañera Mirza Isela Molina Llerena. La compañera Mirza cursó estudios de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Participó en los diplomados de Diseño y Estrategias de Campañas Electorales y Derecho Electoral impartidos por el Instituto Federal Electoral. Fue congresista nacional en el Partido Social Unificado de México, como delegada juvenil, militante del Partido Social Mexicano Socialista, militante fundadora del Partido de la Revolución Democrática. Fue presidenta del primer comité delegacional del Servicio Electoral en Venustiano Carranza, así como también fue subcoordinadora de las Brigadas del Sol en el Distrito 9 Federal en Venustiano Carranza. Ha sido consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática en el cuarto Consejo del Distrito Federal y representante propietaria en el Distrito 11 local, cabecera delegacional en Venustiano Carranza, en el proceso electoral para la elección de jefe delegacional en la misma delegación en el año 2000. Ha sido también delegada nacional de Nuevo León para las elecciones de Nueva Izquierda, Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática. Actualmente preside la asociación Frente Venceremos AC, que forma parte de la Red Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Durante la transmisión de esta conferencia, en el monitor de su pantalla, estarán pasando las direcciones de Twitter, de Facebook y el canal de YouTube, por el cual podrán checar esta transmisión, así como también esta conferencia se transmite en vivo vía internet a través de la página www.carlosnavarrete.org, www.prd.org.mx y www.prddf.org.mx. También pueden enviarnos todas sus preguntas, los compañeros que se encuentran aquí en Ezequiel Montes, les van a pasar unas tarjetitas y nos pueden hacer llegar sus preguntas aquí a la mesa para pasárselas a nuestra compañera ponente. Y quienes nos están siguiendo por internet pueden enviar sus preguntas al siguiente correo, que es prd23aniversario@gmail.com. Pues sin más preámbulo le dejamos el micrófono a nuestra compañera para que ahonde la conferencia. Gracias, Salvador. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues en este esfuerzo que estamos haciendo de manera colectiva todos para poder tener un espacio donde vemos que haya esta apertura también en los medios electrónicos, como es el asunto de hoy del Internet, tan solicitado y tan requerido para la organización. Pues bien, yo quisiera empezar con la conferencia que dio hace algunas semanas el compañero Marco Rascón, donde él habla de las estructuras sociales como una parte fundamental para la construcción de lo que es el PRD. Y yo creo que va un poquito más allá en el antecedente, porque nosotros el primer evento que tenemos y que conocemos y que tenemos registrado como mayor apertura para la construcción de la organización social fue el sismo del 85. Marco Rascón ya había hablado sobre este tema y cómo la construcción de las organizaciones sociales fueron dando en esta pauta un boom que generalizó en todo el país y que se dio en una solidaridad y en una fraternidad y en un trabajo de manera coordinada de lo que hoy conocemos como la sociedad civil. Y en esos son términos que nosotros hemos venido aprendiendo y que hemos venido conociendo a lo largo de los años y que hoy nos hemos familiarizado más a través de las organizaciones de la sociedad civil, de las asociaciones civiles, de las fundaciones, de los organismos no gubernamentales, que son conceptos que ahora se han venido modernizando y que se han venido metiendo en la boca de muchos de los que hemos venido en el tránsito de la lucha social. Pero ahora, en esta parte, cómo ha venido construyéndose e incidiendo también el número de estas construcciones sociales, como una parte referencial para lo que nosotros hemos venido haciendo. Yo hace rato que venía pensando en el asunto de la conferencia, venía dándome cuenta de cómo las estructuras hoy de las organizaciones de la sociedad civil
vienen a jugar el papel que nosotros veníamos armando desde hace muchos años, desde el principio de la formación del partido, sobre todo del Partido Mexicano, del PMS, el Partido Mexicano Socialista, en esta parte importante, en el tránsito de su fortalecimiento, que fue los comités de base. Las estructuras que veníamos generando en esa parte como estudiantes, nosotros la veíamos como la parte organizativa. Claro, ya había habido otros, en la parte anterior ya había hecho esfuerzos la misma izquierda de aglutinarse, de tener una estructura que les permitiera a ellos venir también haciendo un empuje para luchar por causas muy específicas. Y entonces venían pensando en esta parte como hoy la construcción de las asociaciones civiles viene un poco a sustituir el asunto de los comités de base con una estructura orgánica diferente a la militancia de un partido político. Es decir, corre de manera paralela al trabajo que vienen haciendo los partidos políticos, pero con un amplio espectro, o sea, una gama mucho más extensa. ¿Por qué? Porque su relación con los actores fuera de los partidos políticos es mucho más amplia, o sea, puede interactuar, interrelacionarse con los gobiernos, puede interactuar y relacionarse con los empresarios, puede interactuar y relacionarse con estructuras orgánicas de otra índole que no necesariamente tengan que ser solamente asociaciones civiles. O sea, finalmente el asunto de cómo nosotros venimos construyendo esta parte social a través de las OSCs, ¿no?, que además tienen ya una parte ya mucho más específica desde que se empiezan a regular para entrar dentro de una reglamentación donde tienen que ver otro tipo de factores. Pero en esta parte incidental, donde nosotros estamos puestos, donde nosotros estamos transitando en el camino, pues somos una parte una potencia. O sea, si nosotros terminamos de aglutinar todos estos ejercicios ya con una estructura orgánica, o sea, somos potencialmente un equilibrio que viene a darse entre las fuerzas de los partidos políticos y los gobiernos. O sea, ¿qué es la estructura de la organización social? Pues precisamente es algo que está fuera dentro de la estructura del Estado, pero que puede incidir en la parte de las políticas públicas, en el desarrollo de las agendas sociales y en toda esta construcción que nosotros hemos venido estableciendo como una parte fundamental para que no se queden los programas estancados y que podamos vincularnos también con la estructura de la gente que está en la calle. O sea, nosotros somos, yo lo visualizo como un asunto que somos los que rompemos la piñata para repartir la parte de los recursos entre todos los actores sociales. Y bien, entonces en este tránsito, ¿cómo podemos nosotros ir incidiendo o cómo hemos venido incidiendo a lo largo de todos estos años? Porque además las ONGs, las construcciones de las ONGs se dan a partir de coyunturas específicas. O sea, una coyuntura que ha venido generando de manera permanente el asunto de la organización es, por ejemplo, lo que hace Greenpeace a nivel mundial. Greenpeace es una de las ONGs más visibles. Claro, hay otras muchas más y hay otras que le cuesta mucho más trabajo a los estados poderlas estar regulando, como son todas aquellas que tienen que ver con el trabajo de los derechos humanos. O sea, el asunto de la Comisión de los Derechos Humanos tiene que ver con una formación que tiene la estructura de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso se constituyen. Y lo que hace Greenpeace, pues además por la parte de la globalización, los medios de comunicación, la parte de la solidaridad mundial, también ha venido a darle pues un auge y una importancia muy amplia a lo que somos ahora las estructuras de las organizaciones de la sociedad civil. Dentro de esas, o sea, nosotros está dentro de las organizaciones de la sociedad civil las organizaciones no gubernamentales, que son las ONGs. O sea, somos estructuras que vienen muy amplias. ¿Quiénes forman parte de estas OSCs o de las organizaciones de la sociedad civil? Pues las organizaciones sociales, las asociaciones civiles, las fundaciones, las asociaciones religiosas. O sea, es una gama y un espectro muy amplio los que formamos este ámbito de actuación. Y hoy pues podemos incidir y nosotros estamos empujando porque así se vayan dando estas cosas. En el Partido de la Revolución Democrática, que ha sido uno de los más prósperos para la construcción de asociaciones civiles y de fundaciones en los últimos años, hemos venido encontrando esta coincidencia.
Digo, y además lo podemos ver, pues el propio Andrés Manuel consolidó una asociación civil o dos asociaciones civiles que hoy incluso tienen algunos señalamientos por parte de los priistas de un asunto de un financiamiento que no se puede explicar. Nosotros no tenemos la menor duda de que las organizaciones de la sociedad civil vamos a jugar un papel importante en esta próxima década. Independientemente de los gobiernos que vengan o que vayan, nosotros necesitamos tener este sentimiento de pertenencia social, es decir, somos los que vamos a armar los equilibrios en los próximos gobiernos. ¿Cómo vamos a entender el gobierno un gobierno como el de Enrique Peña Nieto en la presidencia si se ratifican estos triunfos que seguramente no tienen vuelta de hoja? La diferencia es muy amplia. Pues lo que vamos a jugar la sociedad civil a partir de las estructuras de las organizaciones de la sociedad civil, o sea, la sociedad civil en su conjunto como un ente social paralelo al Estado y los que estamos constituidos en asociaciones civiles, en fundaciones, como un equilibrio para el gobierno que además se antoja autoritario y represor de Enrique Peña Nieto. Digo, lo vemos como la parte de la continuidad del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y lo que hizo con las paraestatales, lo que falta por vender y las reformas estructurales que además vienen de forma muy agresiva a golpear la parte de todo México, ¿no? De lo que representa el Estado mexicano. Bien, entonces nosotros venimos a formar esta parte de los equilibrios. Marco Rascón decía dos cosas importantes. En la desgracia todos nos unimos, y sí es cierto porque es un asunto solidario, y en la desgracia todo mundo puede aportar un recurso para poder ayudar al resto de la gente. Estas dos líneas que venimos marcando, ¿no?, de la solidaridad, del apoyo, son cosas que caracterizan a las organizaciones sociales. Nosotros decimos, ¿cómo vamos a incidir en la izquierda? Pero la derecha también ha armado asociaciones civiles. O sea, también ellos han visto como un asunto, como un fruto para la parte de bajar los programas de gobierno, los recursos del gobierno, a través de la creación de asociaciones civiles. Está, por ejemplo, el de Vamos México, que constituyó a la señora Marta Sagún, y que finalmente tiene una gran serie de señalamientos por el asunto de un financiamiento público del gobierno de la República cuando Fox fue presidente. O sea, sí hay también dentro de la derecha, hay fundaciones y hay asociaciones civiles que también vienen a jugar un papel detonador para el asunto de los recursos públicos en el gobierno federal, sobre todo, principalmente. Pero nosotros también como actores sociales y vinculados hacia la izquierda, donde conocemos y reconocemos la lucha de los actores sociales, pues también nosotros tenemos que jugar un papel preponderante e importante en estos momentos. ¿Por qué nosotros insistimos en que se consoliden y se construyan más asociaciones civiles? Porque esta parte nuclear es la que va a referenciarse en todo el país. No tenemos otra forma de organizarnos porque no hay hasta ahorita no hay un fin que nos una. Las semanas anteriores, los meses anteriores previos a la elección, unos días previos a la elección, se da la movilización de los 132, ¿no? De Yo Soy 132, como un asunto también de una estructura organizada para un fin específico. Lo que nosotros preveíamos, como en esta parte de la estructura, que si no hay algo que tenga una consecuencia, pues finalmente el movimiento podía correr el riesgo de irse diluyendo a lo largo del tiempo. Una vez pasado el proceso electoral, ya no habría algo que pudiera vincularlos en un asunto de una defensa férrea para el gobierno que representa a López Obrador, y que esto tenía que tener un cimiento mucho más duro, ¿no? Hoy tiene que hacer una transformación para que esa coyuntura no vaya a fracasar. Es decir, a mí me parece que el movimiento Yo Soy 132 tiene una notable connotación social, pero con un elemento más, la parte de los jóvenes. Si ellos empiezan a construir y a crear y a creer en otro tipo de concepción de organización, esto podría volverse una potencia, porque finalmente en un asunto de la juventud pues, se suma un elemento más, la parte de la fuerza. O sea, la fuerza que tienen los jóvenes también es algo que tiene que irse encaminando. De repente nosotros sentimos que hubo ahí como un asunto de perversión, que es la parte también donde se juega
tienen un rol específico, o sea, se pervirtió un poco, nosotros decíamos, puede correr el riesgo de radicalizarse, y entonces la estructura orgánica, que podría ser una parte social muy importante para el desarrollo de algunas otras contrapesos o algunas otras medidas que pudieran tener un candado para los gobiernos represores, se podría volver lo contrario. Y entonces, en vez de poder ser los contenedores o los que pudieran ponerle un alto al gobierno, que puedan ponerle un alto al gobierno que va a empezar, o el que está terminando incluso, pues podría ser lo contrario y ser un movimiento que fuera perseguido, que fuera señalado y que fuera desestructurado, y en el logro de la estructura orgánica pues ya no podría servir. Por eso nosotros decimos cómo es importante el papel que jugamos las organizaciones sociales, ¿no? Y las estructuras más constituidas. El problema que tenemos nosotros es la parte del régimen por el que nosotros tenemos que estar fiscalizados, en el caso de las asociaciones civiles, en el caso de las fundaciones, en el caso de las instituciones de asistencia privada, donde nosotros nos regula una ley, que esa ley pues nos dice hasta aquí pueden tener ustedes de movilidad, porque además tienen que presentar un informe de los gastos que ustedes hacen, de los ingresos que ustedes obtienen, tienen que presentar un informe anual, tienen que ratificar un asunto de los que somos donatarios, un asunto de la donataria. O sea, es una medida que de repente pues parece una camisa de fuerza y que ayuda poco en el trabajo de la estructura social. Finalmente nosotros nos constituimos como un asunto de organizaciones sin fines de lucro, con una concepción del apoyo para el desarrollo de las comunidades, y esto pareciera ser que le pesa más al gobierno. Por eso nosotros ahora en este momento insistimos en que haya una reforma a esta ley, ¿no? A la ley de fomento a las actividades que realizamos las organizaciones de la sociedad civil. Porque luego en el asunto de los donativos, por ejemplo, que es algo que nosotros también podemos obtener a través de estos mecanismos, pues se van reduciendo. Y tenemos entonces la parte administrativa y la parte fiscal amarrándonos, y no nos permite hacer la parte del trabajo social que deberíamos estar haciendo en las calles todos los que pertenecemos a estas estructuras. De repente esas son las cosas como que nos ponen como un asunto de una camisa de fuerza para que nosotros no podamos tener la movilidad que requiere esta parte organizada. Sin embargo, pues hay otras coyunturas que nos unifican. O sea, aquí hay otras coyunturas que nos unifican. Y también nos unifican en la parte de la mundialización. Como les decía, la globalización viene a jugar también un papel importante en los movimientos sociales. O sea, nosotros conocemos el movimiento en España, del movimiento de los indignados, cuando hubo el desastre del tsunami. O sea, todos este tipo de desastres que son cuestiones coyunturales, nosotros los conocemos, y conocemos también cómo se van dando las estructuras orgánicas a partir de los desastres naturales o de las eventualidades económicas, de los desastres económicos, y que estos van generando su propia movilización. El asunto es cómo se vienen a capitalizar estos movimientos. Yo les digo, por ejemplo, en Perú, las estructuras de las organizaciones de la sociedad civil son impresionantemente controladoras, es decir, ellas son las que ejercen el dominio sobre la asignación del presupuesto. O sea, el presupuesto que se asigna para educación, para salud, para vivienda, lo ven a través de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, ese es el papel que ellas juegan. En Chile hay una cantidad también importante de organizaciones. En México registradas hay como 11,000, o sea, con registro formal, que están en el catálogo de organizaciones de la sociedad civil. Pero, por ejemplo, en Argentina hay más de 30,000 organizaciones de la sociedad civil actuando de manera estructurada. Nada más para que vean el nivel de organización que se van dando en los países. En Perú hay más o menos unas 38,000 organizaciones de la sociedad civil que pasan por la parte religiosa, por la parte cultural, por la parte educativa, por la parte... O sea, se van haciendo departamentos de organizaciones de la sociedad civil que van regulando la economía y que van regulando las políticas públicas de los gobiernos. Esto pues es una tarea muy importante. Imagínense esa estructura orgánica en México. O sea, no podría pasar un solo acto de corrupción, porque tendríamos una revisión, pero así escrupulosa, de los dineros, de cómo y cuándo y cuánto se gastan,
en los ejercicios de gobierno y en los ejercicios legislativos. O sea, imagínense una estructura de las organizaciones de la sociedad civil que esté diciéndole al gobierno federal que no se requiere un programa, sino se requiere otro para poder avanzar en el asunto del combate a la pobreza. ¿O qué pudiéramos decir de un asunto en este momento de que están las Olimpiadas, que podríamos estar desarrollando un asunto de una potencia deportiva en las estructuras de los clubes deportivos para financiarlos a través de las estructuras sociales? O sea, todo este tipo de cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo del camino, porque además en los últimos años a esto nos hemos dedicado. En la parte cultural, cómo poder incidir también, porque también necesitamos una revolución educativa, una revolución cultural, y cómo lo estamos dando a través de estas estructuras. Finalmente ese es el papel que venimos nosotros jugando. ¿Y qué es lo que requieren los partidos como el Partido de la Revolución Democrática o Movimiento Ciudadano o el Partido del Trabajo que están dentro del movimiento progresista? Es que seguir generando una interrelación con las estructuras de las organizaciones sociales. Porque además recordemos que parte de la base que le dio sustento y que le vino a dar un soporte real al PRD fueron las estructuras sociales, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, todo en unas estructuras sociales, el movimiento urbano popular, una parte importante de los intelectuales, pero todas eran estructuras orgánicas, finalmente eran parte de lo que hoy nosotros llamamos como sociedad civil. Todo esto vino a generar una parte muy importante para que el PRD pudiera avanzar en las reformas, por ejemplo, del 96, para que pudiera haber elecciones en la Ciudad de México y poder constituir una ciudad con sus propios poderes. No con su propia constitución, porque todavía falta para eso, pero que nosotros, a través de esta parte estructural y esta parte organizativa, vamos a seguir empujando. Yo creo que sí necesitamos una figura intermedia para poder tener nosotros nuestra propia constitución, tener nuestras delegaciones mucho más fiscalizadas, tener un asunto de un presupuesto mucho mayor para la Ciudad de México, o sea, ir generando estas condiciones para que nosotros también podamos seguir actuando dentro de las estructuras sociales. Y además es muy interesante, o sea, el trabajo es muy interesante, es muy vasto, porque no hay un solo día en que no haya alguna posición que nosotros tengamos que fijar en torno al trabajo que nosotros hacemos desde la misma sociedad civil. Y lo vemos y nosotros lo alentamos y estamos impulsando para que se creen muchísimas más asociaciones civiles. Y regreso a la parte inicial, que serían más o menos como los comités de base que construían los partidos de izquierda hace muchos años, porque además la intención es que haya un asunto de capacitación, que haya un asunto de acercamiento, que haya un asunto de sensibilidad, que haya un asunto de profesionalización dentro de las mismas estructuras, y que todo esto vaya creando una conciencia de pertenencia y una conciencia de lo que tenemos que hacer dentro de la lucha en la estructura del trabajo social. O sea, nosotros hemos aprendido en estos ires y venires, pues a ir sorteando algunas otras cosas. Y lo más importante es que hoy aquí varios compañeros pues están en esta parte de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, muchos compañeros. Y eso nos da, pues a mí por lo menos me da pues una buena perspectiva de que podríamos estar en estos momentos no dejándole ningún cheque en blanco a ningún gobierno. Nosotros podríamos estar incidiendo lo que planteaban hace también algunos días otro compañero, lo de una Contraloría Ciudadana que esté fiscalizando cómo se dan las licitaciones y las delegaciones políticas, a quiénes se le asignan, cómo se les asignan, o sea, tener un control sobre quiénes nos gobiernan, dónde están los recursos públicos que se van dejando para cada una de las delegaciones políticas. Todo esto es lo que tiene que hacer la estructura social. Sin lugar a dudas, perdona. Sí, es que aquí está haciendo mucho calor. Para los que nos están viendo por internet, aquí hace mucho calor, entonces de repente también eso hace estragos. Y bueno, en esta parte donde nosotros tenemos también muchas otras tareas, tenemos un asunto de una construcción mucho más amplia. Y lo más maravilloso de esta parte social es que la imaginación viene a generar una condición también de lucha. O
O sea, nosotros hemos imaginado, hemos materializado y hoy estamos en esta parte. Y además hemos trascendido a nuestras propias asociaciones civiles, además de que hemos impulsado y hemos estado detrás de compañeros para que formalicen y oficialicen también sus asociaciones civiles. Hoy estamos en la pertenencia de la construcción de la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil. Ya hay más organizaciones, ya hay más asociaciones civiles que formamos parte de esta red a nivel nacional y que hemos venido haciendo también un impulso para que este tipo de sentimientos se vayan generalizando en toda la República Mexicana. Es un trabajo muy arduo, sin lugar a dudas, los retos son muchísimos, pero estamos ahí. O sea, nosotros no podríamos estar pensando en no estar consolidando un trabajo en una red. Y además hay otras muchas redes, hay otras muchas fundaciones a las que hay que ir a atender para que nosotros podamos ir consolidando este trabajo social. Y en este momento, digo, por ejemplo, aquí hay presidentes de asociaciones civiles que han venido también incidiendo en otros procesos, ¿no? En otros procesos han venido incidiendo. En la parte, por ejemplo, de la colectividad, que esa es una cuestión muy interesante. Nosotros hoy hacemos intercambios, o sea, en esta parte colectiva hacemos intercambios entre otras organizaciones sociales. O sea, nosotros tenemos compañeros que tienen organizaciones que tienen grupos de rock, que tienen cuestiones de arte, que tienen cuestiones de ciencia, y las hemos venido compartiendo. Esto nos da todavía un espectro mucho más amplio en la parte organizativa. Aquí nosotros decimos cómo el movimiento social se ha venido profesionalizando, por decirlo de alguna manera. En este tránsito nosotros hemos visto cómo de los movimientos del 70 a la fecha, cómo se ha venido consolidando en México la estructura organizativa. Y hay algo que yo quiero mencionarles, porque además una de las entidades de la República Mexicana que tiene la mayor cantidad de organizaciones sociales registradas es Jalisco. Curiosamente, Jalisco es una entidad que ha tenido una estructura mucho más desarrollada en esta parte orgánica. Jalisco es el ejemplo, ¿no? Ahorita de estar en alrededor de 2,000 asociaciones civiles registradas, de estas 11,000 que existen registradas en todo el país, más o menos. Entonces sí es una parte importante porque representa casi una quinta parte de lo que es la estructura orgánica en la República Mexicana. Y entonces en esta parte pues nosotros tenemos que seguir consolidando, donde hay menos asociaciones civiles también. En el Estado de México es una de las entidades que tiene la menos estructura orgánica, es la que tiene la mayor violencia en contra de las mujeres, y no hay fundaciones o asociaciones que estén incidiendo para la parte de los contrapesos en el gobierno del Estado de México. No digo no porque sea del PRI, sino porque ha sido una realidad. O sea, no hay una estructura que le haga un contrapeso real al gobierno del Estado de México. Y así en las entidades nosotros decimos, sí necesitamos meternos como a la construcción y a la reconstrucción social en muchas partes. Tenemos que hacer el pacto social. Yo creo que tenemos que hacer hoy una nueva forma de relacionarnos con los gobiernos. O sea, ya no podemos dejar que los gobiernos se vayan solos. Tenemos que tener una parte fija de una demanda social permanente para que nosotros podamos estar incluidos también en la parte de los procesos. ¿Cuántos recursos se dan para las instancias de gobierno federal que nos permitan a todas las organizaciones sociales tener un recurso para poderlo estar distribuyendo de manera equitativa en nuestras comunidades? O sea, que no sean unas cuantas, que no nos estemos peleando por un asunto de unos pocos ingresos o unos pocos recursos para nuestras organizaciones, sino que sea para todas. Esas son las cosas que nosotros estamos tratando de proponer para que la estructura orgánica de la sociedad civil se venga consolidando en la República Mexicana. Sí, porque cuando uno está hablando pierde la noción del tiempo y eran algunos minutos, pero... Tenemos suficiente tiempo. Ah, bueno, entonces, sí, porque de repente veo y me dijo, te voy a hacer una señal con los ojos, y entonces como volteé y me veo, digo, pues ya a lo mejor estamos con tiempo, ¿no? Sí, entonces en esta parte nosotros seguimos en esta consolidación del trabajo social.
Y decimos, ¿cómo en un momento determinado se da este boom de asociaciones civiles? ¿Se dio? O sea, si ustedes revisan en las últimas fechas, el registro de las organizaciones de la sociedad civil se incrementó. Yo les pongo un ejemplo. En 1996 había 6,000 organizaciones de la sociedad civil registradas en todo el mundo. En 10 años después, en el 2006, hay 26,000 organizaciones de la sociedad civil. O sea, ¿cómo se da en este lapso un crecimiento exponencial de las organizaciones sociales, ¿no? O sea, ¿cómo se dan, cómo nos damos cuenta en el mundo que necesitamos estas estructuras? Yo lo pongo, por ejemplo, los movimientos sociales que se generaron en el Medio Oriente, ¿no? Lo que fue Siria para derrocar a los gobiernos también autoritarios. También cómo se da el movimiento en Chile, o sea, cómo se vienen dando estas conformaciones, y a partir de ahí han surgido nuevas organizaciones estructuradas ya de manera formal. No digo nada más en la parte coyuntural, sino que de esa coyuntura han salido también estructuras orgánicas que se han venido a registrar. Por eso la reproducción de las asociaciones se ha venido incrementando de manera notable en esta parte de la revisión del mundo. Y en este asunto, pues también en otras, por ejemplo, el concepto de organizaciones de la sociedad civil lo dan también las estructuras gubernamentales o las estructuras oficiales, que es, por ejemplo, en este caso, la Organización de las Naciones Unidas es la que le pone la etiqueta de sociedad civil y de organizaciones de la sociedad civil a lo que hoy somos nosotros. Nos hemos reivindicado en esa parte, ni siquiera nos hace tanto bronca que nos digan que somos parte de la sociedad civil, porque además el concepto ha venido ya evolucionando, porque además es algo que tiene más de 200 años en la parte de la organización. A partir de las coyunturas nos organizamos. Y eso me da la pauta para decir cómo se vienen desarrollando todo este tipo de organizaciones. A mí la que más me gusta, porque además es la que más ha pervivido, y no porque yo esté dentro de ninguna que tenga estas características, es por ejemplo el movimiento feminista. El movimiento feminista es una de las organizaciones que tiene la mejor estructura y la que se ha venido consolidando, y además la que tiene mucho más años en esta parte, porque además han de tener, desde los años 20 se vinieron consolidando como un movimiento de manera permanente y progresivo, creciendo. Podemos no compartir en el asunto ideológico, pero en la parte estructural para mí me parece muy importante el trabajo que han venido desarrollando las feministas a lo largo de las décadas, con un asunto muy claro, una cuestión muy consecuente en el asunto de su lucha por el asunto del feminismo. Son de los movimientos que más han trascendido en la parte del mundo. O sea, vamos viendo cómo se van construyendo a partir de las necesidades las estructuras sociales organizadas, ¿no? La idea es que nosotros, como parte de este movimiento, podamos seguir consolidando, construyendo. Nosotros queremos decirles cómo se construye una asociación civil, qué es lo que necesitan, cuáles son los requisitos para que su estatuto vaya acorde con lo que pide, por ejemplo, el Indesol, qué es lo que necesitan para que Hacienda no se la rebote para el asunto de la donataria autorizada, qué es una donataria. O sea, nosotros queremos que se vaya multiplicando este ejercicio dentro de la izquierda, para que nosotros podamos tener estas estructuras, irlas vinculando, irlas poniendo en un gran costal donde vayamos nosotros incidiendo en esta parte de la política. Hoy tenemos la intención de que las organizaciones que están dentro de la red, que no son asociaciones civiles, se vayan consolidando. Y tenemos colectivos culturales, tenemos colectivos musicales, tenemos colectivos de jóvenes, y todos están completamente desbalagados, desestructurados, hacen sus acciones, pero están como muy aisladas. ¿Cómo le hacemos para que toda esta gran estructura tenga una sola línea de trabajo, no de trabajo, sino una sola línea de vinculación con el trabajo social, con la lucha, con la conciencia, con la transformación de un país que ha venido cada vez más en un asunto de decadencia? Nosotros ahorita decimos, de este papel que nos toca hoy jugar a las organizaciones de la sociedad civil es preponderante, es necesario. Nosotros queremos
que se vayan construyendo y consolidando las redes sociales, las redes de la sociedad civil, también las redes sociales, porque además el Internet juega un papel importante en estos momentos. Y todos los medios de comunicación también es importante que nosotros podamos estar ahí incidiendo hasta en lo que dicen, digamos, yo lo digo ahorita por un comentario, me salgo tantito del contexto, pero por un comentario, venía con mi hijo platicando de lo que hoy sucedió con John Ackerman, ¿no? en Noticias MBS, en un asunto de también, por una pertenencia de un grupo, también ha sido estigmatizado. Hoy hubo una respuesta pues un poco agradable, pero ahí está, ¿no? Pero eso también forma parte de lo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil podemos estar jugando. La ley de comunicaciones también es algo que nosotros tenemos que estar considerando para el asunto de las estructuras sociales. Ay, me estoy desbaratando, compañeros. Aquí está haciendo mucho calor, ¿no? Pues así es esto. Bueno, entonces, en esta parte es que es un tema muy vasto, tenemos 40 minutos nada más. No sé cómo vamos en tiempo. ¿Tenemos todavía 5 minutos? Ah, bueno. Ya falta menos, pero falta menos tiempo, pero faltan muchas cosas todavía. Bueno, entonces nada más les quiero decir que en esta parte, ya para hacer un resumen, porque hay muchos que quieren formar sus asociaciones civiles, nos han estado pidiendo que les apoyemos en esta parte referencial para la construcción de sus organizaciones. Nosotros les queremos decir que dentro de la red de las organizaciones de la sociedad civil vamos a impartir una serie de talleres y de cursos que van a tener que ver con diversos temas, y entre otros cómo se construye una asociación civil con todo lo que necesitan. Nosotros les queremos primero pues, que conozcan qué es lo que la regula, que es la Ley Federal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Así es el nombre de la ley, es la ley que la regula. Se hace un registro ante la Secretaría de Desarrollo Social, primero el nombre, que lo tienen que ir a sacar a Relaciones Exteriores, después el asunto del INDESOL, para poder sacar la CLUNY famosa, después hacer el trámite ante Hacienda para sacar la donataria autorizada. Obviamente ya tenemos que tener listo el protocolo ante un notario para poder hacer la tramitología. O sea, todo esto nosotros también lo queremos enseñar, queremos decirles cómo se utiliza el instrumento de la asociación civil, cuál es la diferencia entre una asociación civil, una fundación, una IAP, para que también lo que vayan queriendo los compañeros y en la medida de sus posibilidades vayan consolidando este tipo de estructuras orgánicas. Nosotros nos estamos reuniendo curiosamente los miércoles a las 5 de la tarde. Hemos estado ahorita trabajando en un módulo de una organización social, pero queremos irlo moviendo hacia toda la Ciudad de México, donde tenemos las distintas organizaciones que formamos parte de la red, módulos, para que también los compañeros se vayan integrando. Un asunto mucho más de mucho más movilidad. Entonces ahorita la próxima reunión que tenemos también nosotros sería el próximo miércoles a las 5 de la tarde, y ahí estamos ya empezando a dar las directrices para los talleres y cursos de formación de las organizaciones de la sociedad civil, para ir armando la agenda también de la organización social, y que cómo vamos a ir incidiendo también las organizaciones vinculadas a la izquierda en esta parte de los procesos de consolidación de los gobiernos locales, aquí en el caso del Distrito Federal y el gobierno federal. Una vez que ya tenga que vayan tomando posesión los distintos gobiernos, nosotros queremos también tener una incidencia en la parte de los diputados. Queremos también presentarles unas propuestas de reforma de la ley a los diputados federales. Queremos incidir también en la política que puedan tener la parte de las políticas públicas del gobierno del Distrito Federal, para que seamos considerados también como entes importantes y vinculantes con la parte social. Queremos también, a través de las iniciativas que les presentemos a la Asamblea Legislativa, también poder entrar en ese concurso de estructura orgánica. O sea, necesitamos ir construyendo una agenda amplia para poder estar dentro de todo esto, nosotros también transformando
la relación de los gobiernos con las estructuras de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, tenemos un trabajo muy amplio. De repente decimos, pues no podemos solos, tenemos que estar muchos, por eso nos hemos consolidado en la red, nos estamos construyendo con un espectro mucho mayor. Hemos estado saliendo a hacer algunos encuentros con otras organizaciones y yo creo que el trabajo social y el trabajo que tenemos que hacer, pues no nada más va a incidir en esta parte, sino vamos a dejar un precedente que va a servir para las generaciones futuras en la parte de los gobiernos municipales, estatales, locales y federal de México. No sé cómo vamos en tiempos, porque todavía me parece que hay la ronda de preguntas. Gracias. Bien, Mirza, pues te agradecemos mucho. Un aplauso, por favor, para la compañera. Los compañeros que nos siguen a través de la red pueden enviar sus preguntas. Estuvieron pasando ahí en su monitor nuestra dirección de Twitter, de Facebook, y les repito la dirección de correo electrónico para que nos hagan llegar sus preguntas, es prd23aniversario@gmail.com, y de igual manera los compañeros que se encuentran aquí presentes en nuestras instalaciones de Ezequiel Montes, si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta a nuestra compañera, pueden levantar la mano o pueden pasarla por ahí en un papelito. Sí, compañera Mirza, en la práctica, que vivimos aquí en la Ciudad de México por medio de los comités ciudadanos actuales, ellos cumplen una función prácticamente social, ¿no? Su trabajo es ese. Pero también tienen la limitante a la hora de enfrentarse con las asociaciones civiles. Ahí, ¿cómo podría manejarse esta situación? Porque también ellos están cooptados por los partidos, los diferentes partidos, ¿sí? Las organizaciones que tienen los llamados DF, si tú te fijas, esos comités pues no son libres. ¿Cómo podría hacerse para vincular las asociaciones civiles con los comités ciudadanos? Gracias. Primero recibimos las preguntas, la compañera hace un concentrado de las mismas y al final le dará respuesta a cada una de ellas. Es que es para la grabación. Es que es para la grabación. Sí, soy. ¿No? Perdió la... Propones una Contraloría General que observe la actividad de gobierno. Si hay unas que no funcionan, que son cosas. Eso ahí sería. Hablan de las organizaciones civiles en relación a construir más. ¿Esa es la solución o organizarlo mejor? Ya que los lugares donde hay más organizaciones sociales, donde menos se construimos, y donde hay menos organizaciones privadas. Con esas dos. Gracias. ¿Alguien más, compañero? Lo que me pregunta es cómo los jóvenes podemos meter presión para que los gobiernos cumplan con las acciones dentro de estas estructuras de la sociedad civil. Por favor. Buenas tardes. Lo que acabo de entender en la plática de la licenciada es que van a fomentar la creación y fortalecimiento de las organizaciones civiles. Sin embargo, hay un gran problema que yo detecto, que es la burocracia. No solo a nivel distrito federal, sino a nivel nacional, la burocracia es una enorme carga que impide la regulación de este tipo de organizaciones, cuando en realidad la organización de la sociedad civil es algo que el pueblo mexicano, creo que todas las sociedades lo vienen realizando sin darse cuenta, incluso sin saber que es organización de la sociedad civil. Y me quiero referir nada más a unos detalles.
Por ejemplo, una fiesta patronal en un pueblo es una organización de la sociedad civil, ¿sí? La sociedad de padre de familia de una escuela es un tipo de organización de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, estamos inmiscuidos en una relación de intercambio social constantemente. Podemos hablar de Oaxaca con el Tequio, es también un tipo de organización de la sociedad civil. Entonces, lo que faltaría sería la regulación, la cuestión legal. Yo creo que ese es el gran talón de Aquiles. Cuando oímos legalizar, ir a la secretaría, hacer un trámite, ir a esta otra, hacer otro trámite, sacar un registro, un preregistro, en fin, una serie de cuestiones, incluso contratar un abogado, un contador, ir a una notaría, todo eso se hace una carga enorme que creo que es lo que impide. Mi pregunta es esta: ¿qué posibilidades hay de lanzar una iniciativa de ley o un cambio a la norma para que esto sea muchísimo más ágil, ¿no? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta sería la siguiente. Yo como joven de pronto que hoy en día muchas organizaciones civiles están actuando políticamente y están dejando de lado al partido. Entonces, en esa cuestión, ¿cómo se puede vincular más el partido con las organizaciones civiles para que cumplan la función de ser como potencializador? Porque a diferencia de las organizaciones civiles del PAN o del PRI o de otros partidos políticos, vemos que actores políticos del mismo partido son los que forman estas organizaciones civiles. En cambio, lo que está pasando con integrantes de la izquierda, se separan de la izquierda y a base de organizaciones civiles crean candidaturas ciudadanas desplazando el partido, dejando de lado control político. Muchas gracias. Ya le pasamos el micrófono a Mirza, ya tiene la respuesta para sus preguntas. Hay dos más, yo se las paso, pero se las quiero leer, dos más que nos llegaron por internet. La primera es: ¿qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en el equilibrio entre el gobierno y los ciudadanos? Esa sería la primera. ¿Cuál es el objetivo de una asociación civil? Una tercera pregunta es: ¿satisfacer las necesidades específicas o la consecución del poder? Tenemos otra pregunta que nos llega por internet. Son esas dos preguntas, te las paso, a ver si les podemos dar respuesta. Bien, gracias. A ver, yo quisiera empezar por esta parte de qué papel jugaron o juegan los comités ciudadanos. Nosotros, en el asunto de la estructura de la organización social, nosotros también creíamos que era muy interesante y muy importante jugar también dentro de los comités ciudadanos. De hecho, nosotros presentamos 11 propuestas para comités ciudadanos, de las cuales ganamos 8, 3 no quedamos por un asunto de que nosotros andábamos sin recursos y la delegación pues traía todo el aparato para consolidar el asunto de las coordinaciones de los comités ciudadanos. Yo creo que lo que le falta a los comités ciudadanos en esta parte donde bien dices, ¿cómo le podemos hacer para que ellos tengan su propia identidad, que ellos tengan su propia pertenencia y que ellos tengan esa vocación de servicio? Pues sería desprender prácticamente la elección de los gobiernos delegacionales. Porque si no, finalmente la parte del presupuesto participativo y la parte del trabajo que tendrían que hacer, pues es una burla, o sea, no funciona. Nosotros lo vimos, nosotros hemos trabajado más dentro de la estructura de la asociación civil y de la parte de un referente que construimos y que consolidamos en Venustiano Carranza, que es el Comité Pro Unidad de Igualdad, que es como la parte superior de la estructura orgánica de las asociaciones, organizaciones, comités ciudadanos, colectivos culturales, y que hoy formamos parte de la red. O sea, nosotros hemos venido creciendo en una estructura lineal con una parte horizontal y que nos ha venido dando un mejor resultado que la parte de los comités ciudadanos. La diferencia es que ellos están ejerciendo una parte de un presupuesto que es un presupuesto mínimo, o sea, no es un presupuesto que resuelva el asunto de una comunidad, ni mucho menos, y que además queda circunscrito a la propia delegación. O sea, no sabemos, no se diferencia entre el presupuesto participativo y el presupuesto asignado
parte del programa operativo anual de las delegaciones. O sea, no lo podemos distinguir, porque finalmente pues piden cosas que tendrían que ser obligación de la delegación y no un asunto como lo que tendría que ser como una necesidad de la comunidad. O sea, sí son cosas muy complicadas, por eso nosotros le apostamos que en la parte de la estructura de las organizaciones de la sociedad civil la presión es mucho mayor, porque nosotros estaríamos ajenos a los intereses del propio gobierno y no como lo dicen los comités ciudadanos, que forman parte incluso de la estructura de la burocracia del propio gobierno. O sea, nosotros sí tenemos un papel distinto, jugamos en una línea distinta. Por eso yo creo que es importante ir generando esta conciencia y este asunto de pertenencia hacia las organizaciones de la sociedad civil. O sea, esa es la diferencia. Yo creo que sí, los comités les faltó mucho, les faltó incluso que la ley los hiciera vinculantes y que las acciones fueran obligatorias. Eso fue una parte, pues, como que le falta todavía. La ley es perfectible. Yo creo que nosotros en esa parte de organizaciones sociales tenemos que empujar que haya esas reformas a la propia ley de participación ciudadana. En la parte de la Contraloría General, no es una Contraloría General, es una Contraloría Ciudadana. De hecho, esa figura ya existe, se dio durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se crearon las Contralorías Ciudadanas como honoríficas además, porque no percibían ningún ingreso. Nosotros lo que decimos es que necesitamos que esta Contraloría Ciudadana sea parte de las propias estructuras de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos y entendemos la necesidad del apoyo y de la ayuda a la gente como un asunto de vocación. Finalmente, la mayoría de los compañeros que están dentro de las estructuras de la sociedad civil no reciben ningún salario, no tienen ningún sueldo. Es un asunto de vocación. Entonces nosotros sí estaríamos dispuestos a formar parte de estas Contralorías Ciudadanas con estas nuevas características y que además tuvieran ellos prácticamente la obligación de rendir cuentas de manera periódica, de hacer un balance de lo que se está gastando y cómo se está gastando. Porque ¿qué sucede en la rendición de cuentas o qué sucede en los informes que dan los jefes delegacionales cada año? Pues aventan una retahíla de cifras y de números que, a ver, discútanle al árbitro, ¿no? Aléguenle al referee. Pues digo, finalmente es algo que a nosotros no nos queda muy claro. Nosotros lo que requerimos es esta Contraloría Ciudadana. La Contraloría General es el órgano del gobierno. Nosotros decimos, nosotros necesitamos un órgano ciudadano que nos permite estar dando este balance entre lo que hace la autoridad y lo que está ejerciendo en el presupuesto de manera ordinaria. También, si queremos construir más o mejores asociaciones civiles, cuando nosotros constituimos una asociación civil tenemos un objeto social claro. O sea, nosotros decimos, queremos hacer una asociación civil que tenga que ver con prevención de adicciones, que sea asistencialista, que tenga que ver con cultura, etcétera. Nosotros decimos, sí necesitamos consolidar muchísimas más asociaciones civiles, que se genere una gran estructura orgánica, porque esto nos da un sentimiento de pertenencia. Cuando las cosas nos salen gratis, por lo regular no les damos un valor, y bien lo decía ahorita José Luis, en este asunto tan engorroso y que es caro finalmente, porque hay que pagar un notario, hay que sacar copias certificadas, hay que estar haciendo tramitologías en varias dependencias, y en el tiempo, en el esfuerzo y en el recurso, pues es un desgaste. Pero finalmente nosotros entendemos que esto es lo que nosotros hemos construido y que no lo vamos a dejar que se diluya, que se pierda o que dejarlo al garete. Tenemos que generar estas condiciones de una mejor ley que nos permite estar en unas condiciones mucho mejores. Entendemos que la ley la hacen, o se hace la ley para regularnos por un asunto de lavado de dinero. Compañeros, yo creo que en donde menos se lava el dinero es en las OSCs. Se lava más dinero en la parte de la economía, que además, digo, finalmente nosotros no podemos desconocerlo, que hasta genera empleo y genera parte del ingreso del Producto Interno Bruto. O sea, finalmente eso nosotros no lo podemos, nosotros no tenemos visible. Nosotros lo que podemos hacer es un control sobre ese tipo de situaciones. Nosotros sí podríamos estar empujando que se haga una rendición y que haya una transparencia en el asunto de los dineros. Eso sí lo podemos hacer como estructuras orgánicas.
Y yo creo que habría que hacer muchísimas más asociaciones civiles, o sea, las más que se puedan. Y yo lo decía al principio de la intervención, que es una parte como venir a sustituir lo que eran los comités de base. O sea, generar esta conciencia para que estas estructuras las vayamos vinculando, pero entre más tengamos nosotros, pues hay muchísimo más control del asunto de la cuestión ideológica. Porque yo les decía también, el PAN también ha consolidado muchas asociaciones civiles, las ha construido. ¿Y ellos qué hacen? Pues se aventaron 12 años de gobierno panista. Compañeros, hay asociaciones civiles del PAN que tienen ejercicios fiscales de 400 millones de pesos anuales. O sea, nada más para que nos demos cuenta cuando nosotros tenemos pues un ejercicio fiscal que no rebasa o que a veces llega a los 100,000 pesos anuales. O sea, nada más para que nos demos cuenta de la dimensión de lo que es consolidar una asociación civil bajo en esta parte en el régimen del PAN. O sea, nosotros sí necesitamos generar este sentimiento de pertenencia social a través de las asociaciones civiles. Dice, ¿cómo los jóvenes pueden meter presión a los gobiernos? Pues en esta parte, o sea, a mí me parece que todos los movimientos estudiantiles que se han generado a lo largo de la historia de este país han marcado una huella importante, ¿no? Yo creo que la parte más sangrienta fue la parte del 68, donde la matanza pues fue inminente y no podemos ocultar lo que sucedió. Pero se vinieron dando otros movimientos. El 68 consolida muchas cosas de la estructura social de los jóvenes, ¿no? De la parte organizativa de los jóvenes. En este momento, pues lo que tiene que hacer 132 es generar una propia identidad ideológica que les permita ir más allá de del propio proceso electoral del 2012. O sea, tienen que ir consolidando esta parte también estructural. Los jóvenes cuando estamos en la universidad pues nos comemos el mundo a puños y decimos que vamos a transformar al país y al mundo entero y a las galaxias y a todo lo que podamos transformar. Claro, porque es una cuestión, nosotros somos transitorios en esa parte de ser estudiantes, tenemos un tiempo definido para estar en la universidad y esto nos va generando pues también una grande potencia. Lo que los jóvenes tienen que hacer es darle una identidad ideológica a su propio movimiento de Yo Soy 132 para llevarlo más allá aún del propio proceso del 2012. Yo creo que podrían estar consolidando un asunto de resistencia a nivel federal muy interesante. Decían también que la burocracia impide el tipo de las organizaciones sociales por todo lo que representa construir una AC, ¿no? Nosotros por eso andamos encarrerados, varias organizaciones de la sociedad civil estamos encarrerados haciendo la parte de la propuesta para la reforma a la ley, para que nosotros podamos tener mucho más margen de movilidad. O sea, que no tengamos que tener al sistema de administración tributaria todo el tiempo detrás de nosotros, persiguiéndonos por unas declaraciones que tenemos que hacer la mayor parte de los meses en ceros, que tengamos que estar rindiendo un informe anual de las organizaciones de la sociedad civil en Indesol, que tengamos que estar rindiendo un informe anual a todas las instancias donde nos han dado los apoyos por los programas o los proyectos. O sea, nosotros necesitamos ir transformando la relación de las asociaciones civiles con la parte de los gobiernos. ¿Por qué? Porque si no, finalmente nos vuelven a poner una camisa de fuerza y yo les decía hace un momento, pues lejos de nosotros estar actuando en la parte social, estamos viendo que no nos vayan a quitar la donataria, que no nos vayan a imponer una multa, que no vayamos a tener un rezago y moratorias en la parte del SAT, o sea, todo este tipo de cosas. Por eso estamos recorreteando el asunto de la reforma a la ley. ¿Cómo vincular al partido con las organizaciones civiles? Pues eso es lo que hemos estado tratando de hacer en las últimas fechas. Nosotros queremos que el PRD voltee hacia sus orígenes. Nosotros queremos que nuevamente el Partido de la Revolución Democrática sienta que la pertenencia de nosotros, los que estamos en las organizaciones de la sociedad civil, somos un factor determinante para lo que sigue, o sea, en esta parte. Yo no sé si vaya a haber una reforma en el PRD
si se vaya a dar si se vayan a anexar todos los partidos de izquierda y haya una nueva consolidación de un nuevo proyecto. Nosotros no lo sabemos, pero nosotros lo que sí sabemos es que no se pueden seguir desvinculando, no se pueden seguir separando de los movimientos sociales. O sea, nosotros necesitamos, yo no he escuchado al PRD tener una posición, no por el Yo Soy 132, que pudo haber dicho bienvenida a las iniciativas de los jóvenes y darlo nada más como una cuestión general. O decir, yo no los vi, por ejemplo, metidos en el asunto de la lucha por el despido masivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que son luchas sociales que reivindican también a los gobiernos. O sea, no los he escuchado estar dentro de los movimientos sociales. Digo, hay unos que se han radicalizado, pero que finalmente son movimientos que tienen una cuestión particular por su lucha. El caso de Atenco o el caso de otras movilizaciones, lo de los maestros, ¿no? De la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, no ha habido ningún momento en que el Partido de la Revolución Democrática en los últimos tiempos haya fijado una posición respecto a los movimientos sociales. Yo creo que nosotros también tenemos que decirle al PRD, aquí estamos nosotros, y nosotros también podemos ser el brazo social para lo que sigue en esta parte de un embate duro de los gobiernos neoliberales. ¿Cuál es el objetivo de una CEA? Bueno, el objetivo de una asociación civil es muy amplio. Los objetivos para constituir una asociación civil, nuevamente regresamos, tenemos una ley que nos regula y nos da opciones para construir asociaciones civiles del tipo que nosotros queramos, de mujeres, de jóvenes, que tengan que ver con la salud, con la discapacidad, con el combate a la pobreza. O sea, hay una infinidad de posibilidades para consolidar una asociación civil y las podemos combinar, o sea, podemos tener más de un objeto social en nuestra asociación civil. O sea, podemos meter jóvenes, mujeres, niños, violencia de género, derechos humanos, protección a los animales, salud. O sea, podemos meter una gama muy extensa para el asunto del objeto social. Por eso nosotros decimos que es muy importante que en esta parte donde quieran construir una asociación civil, consulten primero a las instancias correspondientes o que pidan apoyo a los que ya estamos consolidados para que no tengan ningún problema en el asunto de su registro. Perdón, aquí que dice, no satisfacer. Sí, es que sí, el objetivo de las ACE son para satisfacer necesidades específicas o la consecución del poder. Claro, bueno, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, nosotros también hacemos política, pero hacemos una política distinta a la que hacen los políticos de los partidos políticos. Pero finalmente también definimos un asunto de políticas, que si satisfacemos necesidades específicas, claro, pues ese es el objeto de las organizaciones de la sociedad civil. Y por eso yo decía, en la parte de las ONGs, también tienen una parte muy específica. La lucha de Greenpeace es por el asunto del medio ambiente, por la parte de la sustentabilidad. O sea, tiene un trabajo específico lo que hace esa ONG. Las ONGs que tienen que ver con el asunto de mujeres trabajan el tema específico de mujeres. O sea, sí tenemos como ciertas características para la parte donde nosotros abarcamos. Y en la consecución del poder, pues es muy complicado, porque a los gobiernos en México, por lo menos en este momento, no les interesa voltear a ver a candidatos ciudadanos. Y decían algo sobre esa pregunta de los candidatos ciudadanos. Nosotros que vemos en esta parte de la reforma de la ley, que además pues no está todavía concluida, o sea, ni siquiera pudo haber sido, yo creo que faltó una ley distinta, que tenía que haber sido una ley distinta. Lo de las candidaturas ciudadanas, pues a nosotros nos da la impresión de que van a decir, pues te puse la boleta, gracias por participar, te esperamos para la próxima. Nosotros necesitamos construir esta base social que permita decir, de manera natural él es el candidato, para que pueda tener una representación popular a través del apoyo social. Porque lo hemos visto, o sea, ¿cuántas veces no ha ganado el candidato que renunció al partido porque no lo tomaron en cuenta y se fue al otro partido? Y terminó ganando la curul o el gobierno, porque finalmente representaba en el proyecto social algo importante, tenía su peso específico en esa lucha social. Pero el asunto de los intereses a veces de los partidos
pues no está dentro de los intereses sociales de las organizaciones. O sea, son cosas distintas. Y lo que no podemos hacer en este momento es volver a desvincularnos del movimiento social y que el movimiento social vuelva a descabezarse por un asunto de irse en la parte seductora a la parte burocrática o a la parte legislativa. O sea, sí necesitamos empezar a diferenciar qué es lo que queremos consolidar en cada una de las construcciones de las organizaciones de la sociedad civil. Bien, gracias. Muchas gracias, Luisa. Bien, yo creo que este tema es tan grande, tan extenso como apasionante. Tenemos ahorita un tiempo, estamos acotados por un periodo muy pequeño de tiempo. Seguramente más adelante en el ciclo de conferencias se tendrá que abundar más. Lo que nos queda ahorita como reflexión es que efectivamente estamos siendo protagonistas de la importancia que van a tener las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Ya escuchamos a Misa hablar de algunos puntos, a qué nivel han llegado las organizaciones de la sociedad civil en países latinoamericanos, a incidir directamente en las políticas públicas, en la aprobación de presupuestos, en programas sociales, etc. Hacia allá vamos, nosotros estamos construyendo, y la importancia que tiene en la izquierda. Yo nada más quiero dejarles esta reflexión, quienes participamos en el proceso de precampaña del senador Carlos Navarrete, nos pudimos dar cuenta de cómo las organizaciones de la sociedad civil, junto con un trabajo muy intenso que llevó a cabo en pocos meses, colocamos al senador como uno de los 3 principales candidatos a la jefatura de gobierno. No es cosa menor, la participación de las organizaciones de la sociedad civil fue bastante grande, y ahí es como, ahora sí que como el botón de muestra de qué tanto pueden incidir en la izquierda estas organizaciones. Me pasaron 2 preguntas más que no tenían que ver en abundar con el tema, sino con unos informes que les vamos a dar ahorita con respecto a la red de las organizaciones de la sociedad civil que estamos impulsando. Me preguntan, dentro de la red de las organizaciones de la sociedad civil que comentas, ¿qué nos pueden informar y orientar de cómo bajar recursos para proyectos que ayuden a nuestra comunidad y qué se necesita hacer para conseguir estos recursos? Y la otra va en el mismo tenor. ¿Nos pueden informar sobre la dirección donde se están reuniendo las redes ya mencionadas? Miren, efectivamente nosotros estamos llevando a cabo algunas reuniones semanales, pero estas estamos pensando que ahorita de momento son itinerantes. Estamos buscando fortalecer esta red donde hacemos la invitación a cualquier tipo de organización que ya esté consolidada o que piensen consolidarse a unirse. Yo les pediría que si alguna organización está interesada en participar en la red, nos lo hagan saber a través del correo electrónico que ya les dimos, o les voy a dar 2 direcciones de correo más para que nos manden y de ahí a través de eso les podemos informar con respecto a los programas. Pues es un poquito más extenso y sería cuestión de que asistieran a estas reuniones. Uno de los correos electrónicos es frente.venceremos.ac@gmail.com y el otro es saloh@trabajandoparamexico.org.mx. Y en el día les habíamos dado anteriormente, que es prd23aniversario@gmail.com. Ahí con todo gusto nos piden la información y abundamos en ello, pues les reiteramos la invitación a participar en este proyecto de la red de las organizaciones de la sociedad civil. También, como parte de los anuncios que ya les estamos dando, les queremos invitar. El día de mañana tendremos una reunión plenaria en Monterrey número 50 a las 5 de la tarde. Esta reunión es previa, es organizativa y previa al encuentro estatal de no izquierda en el Distrito Federal. Entonces están cordialmente invitados, esperamos que nos acompañen. Pues bien, quiero agradecer a todos ustedes que asistieron a nuestras instalaciones aquí en Ezequiel Montes, y también a todos aquellos que siguieron la transmisión
vía internet. Estaremos subiendo el video al canal que apareció durante la transmisión para que lo puedan ver posteriormente. Pero también quiero agradecer a todo nuestro equipo técnico, que sin ellos no sería posible hacer esta transmisión, a todo nuestro equipo logístico, y a todo nuestro equipo administrativo, que gracias a ellos se llevan a cabo estas conferencias. Esperamos nos puedan acompañar en la siguiente, la próxima semana, el próximo miércoles, y pues muchísimas gracias por la asistencia y muy buenas tardes.